Clausuran las obras del proyecto comercial Dragon Mar en Cancún, Quintana Roo. La empresa recibe una multa de 22 millones de pesos por daños al medio ambiente. Las actividades llevadas a cabo hasta hoy por los desarrolladores han deteriorado, impactado y dañado las condiciones del equilibrio ecológico, como la presentación y capacidad productiva de los terrenos forestales. Lorenz Cassé demanda por daño moral al expresidente Felipe Calderón. Exige un pago de 36 millones de dólares. Un juez desecha el amparo promovido por María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala Guerrero. Reformas han permitido realizar más de 4,000 obras carreteras, destaca el presidente Enrique Peña Nieto. Luego las buenas cosas se olvidan fácilmente. Las obras y acciones que tienen impacto positivo en la población a veces se olvidan fácilmente. Pero ¿qué otros beneficios tenemos este año de 2015 que derivan de las reformas estructurales? Por primera vez, el costo o la tarifa de luz eléctrica se reduce. Tormentas invernales afectan gran parte del territorio de Estados Unidos. El expresidente Fidel Castro asegura que desconfía de las políticas norteamericanas, pero respalda el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos aquí al Primer Café. Raimundo Riva Palacio, ¿cómo está tu cafecito esta mañana? Perfectamente. Está rico, ¿verdad? Perfecto. Está rico. Oye, mucha información ecológica, hace mucho tiempo que no hablábamos de la ecología, tema de Dragon Mart explotó en los medios el día de ayer en una forma sorpresiva. Era un tema que no se había discutido en los medios de hace varios Desde hace meses. como 3 días. No, pero casi, yo creo que había habido esta información de que habían paros y que sí, que el gobierno y que había algunos procesos y que iban a pagar multas, pero sí creo que fue sorpresiva la decisión de la presidencia, bueno, el comunicado, la conferencia de prensa el día de ayer desde la presidencia. No, llevan 4 años de pleitos, Sí. Llevan 4 años de pleitos para esta cancelación que llaman definitiva. Este iba a ser el gran proyecto empresarial, el más grande entre Panamá y México. Sí. Este es un segundo tema de este país informativo que no tiene otros temas, como anoche la senadora Claudia Pavlovich fue ungida como precandidata de unidad del PRI para el gobierno de Sonora. Oye, Hoy debe registrar su candidatura. La senadora Pavlovich, que tiene una familia política muy poderosa, empresarial, en Sonora, va a contender posiblemente en contra de Javier Gándara, del PAN. Javier Gándara, primo hermano de el derrotado senador Ernesto Gándara, derrotado por Claudia Pavlovich en la recta final. Oye, te comento una cosa, el nombre, y esto no es para corregirte, es Pavlovich. Pavlovich. Todo el mundo sabe que es un nombre muy extraño, sí viene de una familia, de una de las pocas mujeres políticas que hubo en México hace 25 o 30 años. Pues fíjate que tiene mucho sentido de que uno deba decir el apellido como tú lo dices, porque yo lo estaba acentuando en la O de manera natural. Pero todo el mundo, si no eres de Sonora. Bueno, ¿cómo no se sabes pronuncia? eso. Pavlovich. Pavlovich. La senadora Pavlovich, que no tiene acento en la O, va a ser la candidata. Hoy se registra. Hay que recordar que la senadora ya le ha ganado en 2 elecciones a quien va a ser su oponente. Sí. Javier Gándara. Bueno, con esto cierra el PRI sus nominaciones para gobernar. ¿Sí? No, todavía le falta. Falta el de Guerrero. Falta Guerrero, que va a ser en febrero. Falta Querétaro. Sí, no, le falta. Pero va el PRI avanzando sin quebrarse. Que es muy importante. Sí. Es el único partido que no está entrando en estos procesos y se quiebra. Hoy también se conmemora la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Hace 70 años, las tropas soviéticas liberaron este laboratorio de la muerte nazi a 60 kilómetros de Cracovia, en Polonia. Y por otro lado, en otro lado del continente, en el nuestro, las nevadas
bueno, los animales tienen semiparalizado al noreste de Estados Unidos. Juno, la diosa romana del matrimonio, que es como bautizaron esta tormenta de invierno, provocó ya que se declare la emergencia en 6 estados de la Unión Americana. En Massachusetts cayeron 6 centímetros de nieve por hora. Imagínense 6 centímetros de nieve por hora y además vientos de 125 kilómetros por hora. Que hay que decirle al auditorio, si usted piensa viajar... No va a poder viajar. No va a poder viajar. No va a llegar. Yo pensaba viajar mañana, yo creo que ya no me va a tocar. Los aeropuertos. Mira, y no solamente al noroeste de Estados Unidos, es que este tipo de tormentas afecta el transporte aéreo en casi todo Estados Unidos, porque porque hay que recordar, estamos hablando de Nueva York, estamos hablando de Washington, todavía no fueron afectados completamente, pero sí las conexiones que se hacen. Sí afecta, no liquida. No liquida. O sea, no es Atlanta, no es Chicago. Es decir, no son los grandes aeropuertos donde son estas redes de conexiones. Sí afecta totalmente al noreste de Estados Unidos, porque para poder llegar al noreste no va a poder llegar. Porque aún si logra aterrizar en Washington, que todavía no se cierran los vuelos, en Nueva York están cerrados los vuelos, pero si logra llegar a Washington, si quiere ir a Boston, por carretera normal son 8 horas, imagínense, en este momento no llega por la nieve. De hecho, en Manhattan se decretó un estado de sitio. Sí, un estado de sitio porque para que a partir de las 8 o 10 de la noche, ahorita no recuerdo exactamente la hora, nadie circule en las calles para que le permitan a los vehículos en emergencia tener las vías libres. Claro, en este estado de sitio no van a la cárcel, no los fusilan, son multas de $300. Bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento en esa parte de Estados Unidos y hay muchos mexicanos que viajan de manera regular al noreste de Estados Unidos, a Washington, la capital, que hasta este momento no está afectada por esto, pero Nueva York y Boston, que son ciudades de mucha afluencia mexicana, por razones de turismo y también por razones académicas y por razones políticas. En el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intérite, 30% de los impactos tiene que ver con las 10 horas de marcha bajo de conmemoración, digamos, a los 4 meses, es que aniversario es anual. A los 4 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, pues entraron todo tipo de organizaciones sociales, sindicales, gente de manera espontánea por los 4 puntos cardinales de la Ciudad de México, en lo que generaron un impresionante caos vial, pérdidas económicas, pero pues no hubo violencia. No hubo violencia, que eso es muy importante. Hubo mucha seguridad para precisamente evitar que se colaran infiltrados. Hubo algunos grupos radicales por fuera de la marcha que hicieron muy pocos destrozos, muy poco graffiti. Aquí, si la demanda central era por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, en realidad el eje vector ya se fue para otro lado. Como no quieren elecciones en Guerrero, ¿verdad? Esto lo dijeron los padres de los normalistas, que es exactamente el mismo discurso de la disidencia magisterial. Está cambiando ya de manera formal el discurso, cada vez se opaca más la exigencia de la aparición, que es la razón emotiva, moral de todas estas protestas, y están surgiendo ya los verdaderos motivos políticos de quienes están movilizando a todas estas personas. No fueron marchas masivas, es decir, no hubo este elemento emocional que tuvieron otras marchas en la Ciudad de México el año pasado. Fue mucho más política, no por esto menos importante, pero sí ya va mucho más focalizado a los objetivos centrales de la protesta. Hablan de 15,000 personas. No son malas, pero no son
los ríos de personas que inclusive iban sumándose sin ninguna agrupación y filiación, pero a lo largo del recorrido se iban sumando. Hay que decir que también acudieron ayer familias, sí. Hubo muchos niños marchando. Bueno, sobre este tema, la prensa está diciendo hoy que es posible que la PGR mañana dé anuncios muy importantes sobre el caso de los jóvenes desaparecidos en Iguala. Vamos a esperar porque esto es solamente versiones que circulan en la prensa sin mayores detalles, pero algo tendrá que estar saliendo porque se ha reiterado ya en los últimos días lo que el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón, dijo la semana pasada, que ya no hay más líneas de investigación. Ahora, aquí la pregunta ha sido por qué estarían en contra de elecciones en Guerrero los padres de estos muchachos, y en la portada del Milenio más o menos te lo explica o da la declaración. Se fue una declaración donde dicen que en Guerrero todo voto va al narco. Si uno va a votar es que está votando por algún político que de una forma u otra apoya. No dejan de ser discursos políticos, sí, porque fue simplemente un ejercicio retórico. Sí, exactamente. No tiene ningún sustento ni hubo pruebas sustantivas sobre este. Es una contradicción, sin embargo, porque precisamente todas las líneas de investigación que apuntan a que dentro de los normalistas había una célula de esta banda criminal de los Rojos, peleada con Guerreros Unidos, ha sido descartada de manera tajante por los familiares de los normalistas y por sus abogados y por organizaciones sociales, diciendo no vinculen el tema del narcotráfico con este tema. Pero aquí, por eso digo, es una contradicción, aquí sí lo vinculan. Sí. Es política. Las declaraciones son políticas, hay que entenderlas políticamente, no hay que verlas emocionalmente, porque entonces no vamos a entender bien de lo que está pasando. 24% de los impactos, lo que mencionabas de Dragon Mar, bueno, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en un anuncio hecho en Los Pinos, lo cual es insólito, y por ahorita vamos a subrayar por qué debe haber sido en Los Pinos, cancela este proyecto de Dragon Mar, que iba a ser una inversión de 2.340 millones de pesos. Decíamos que era el principal megaproyecto empresarial, el más grande entre México y Panamá, y que iba a albergar a 1,000 empresas, iba a tener 20 naves industriales, era monumental este proyecto al norte de Cancún. La razón es porque no contaba con la licencia para el cambio de uso de suelo forestal. La multa por esto es de 23 millones de pesos, que una multa en estos volúmenes, una multa de esa naturaleza en estos volúmenes es nada, y sin embargo las autoridades federales dijeron está cancelado de manera definitiva. Fueron 4 años de lucha. Y aquí es donde entra el contexto del por qué lo anunció la presidencia. ¿Quiénes estaban detrás de Dragon Mar? Bueno, estaba la clase empresarial en Quintana Roo, pero en un proyecto con China, sí, con los chinos. Hay que decir que los 3 únicos proyectos en esta administración de gran envergadura que se han ido al traste, que se han ido o a la basura, como es el caso de Dragon Mar y Cabo Pulmo, este proyecto, este destino turístico residencial arriba de Los Cabos, en Baja California Sur, como la primera licitación sobre el tren rápido, el común denominador es que se encuentra China involucrada. Son empresarios chinos en Cancún, empresarios chinos y el gobierno en Baja California Sur, el gobierno chino a través de China Railways, en el tren rápido México-Querétaro. Son los chinos. ¿Por qué? ¿Por qué es el anuncio en la presidencia? Es un mensaje, es una interpretación, es un mensaje a Estados Unidos. Sí. Estados Unidos y a los otros 5 países que dominan la industria metalmecánica en el mundo, en el mundo occidental, que son Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania y Japón.
que es la órbita en la cual ha estado México durante, ¿qué será?, 130 años, desde el siglo XIX con Porfirio Díaz, y que en esta administración lo que hubo fue un alejamiento de este núcleo industrial en el mundo y un acercamiento a China, que es el enemigo de este núcleo. Seguimos en una interpretación del por qué, porque no hay una razón explícita del por qué en la presidencia de la República se hace este anuncio, pero si los tres únicos grandes proyectos en esta administración cancelados tienen que ver con los chinos, si un mes antes de que se diera la revocación de la licitación, en la prensa financiera del mundo estuvieron publicando textos y análisis sobre el alto riesgo que estaba corriendo México con esta alianza con los chinos. Si el presidente de la República en sus 2 primeros años de gobierno no fue un solo día como presidente a Washington, a una visita de trabajo. Su primer viaje como presidente fue a China. Si además Estados Unidos y Nueva Zelanda hacen el cabildeo en el Tratado del Pacífico para que entre México, que es un bloque comercial para enfrentar a China, y México va por otra puerta hacia China, a lo mejor esta suma de 2 más 2 sí es 4. A ver, yo creo que a lo mejor sí esta visión geopolítica que nos has puesto aquí por la mesa tiene algo de sentido, o a lo mejor hay algo detrás de eso. A lo mejor es más simple. A lo mejor es más simple. A lo mejor no, tiene que ver que la presidencia le urge poder hacer declaraciones en donde se ve que está combatiendo la impunidad o posiblemente la corrupción. Aquí seguramente hay un tema de corrupción detrás del hecho de que les dieron estos permisos. Por eso están abriendo una investigación penal contra funcionarios públicos. Entonces, yo lo estoy interpretando más como una necesidad desde la presidencia de poder demostrar que sí están tomando decisiones fuertes en contra de empresas o empresarios que tienen presencias por razones de impunidad y corrupción. Ese también podría ser otra interpretación. Sí puede ser, por supuesto que sí puede ser. 18% de los impactos. ¿Sí? Ayer se difunde que la ciudadana francesa Florence Cassé, que había sido sentenciada en México por el delito de secuestro a 70 años de cárcel, y que la Suprema Corte de Justicia en un fallo fast track es muy lento, en un fallo expedito de manera extraordinaria, la liberó y la mandó en unas cuantas horas de regreso a su país. Presentó el fin de semana, el viernes pasado, una demanda por difamación moral contra medios de comunicación, periodistas, contra el expresidente Felipe Calderón y contra varios miembros de su equipo de gobierno. El presidente Felipe Calderón, que es el único que reaccionó a la demanda, pues minimizó esta demanda, que es por $36 millones de dólares, y dijo: realmente quien debería de estar preocupada es ella, no yo. En muchos sentidos tiene razón, porque la demanda en contra de él es simplemente por haber hecho lo que le permite la ley, nombrar al equipo que él considere más apto para trabajar con él. Porque cuando se dio la detención de Florence Cassé, Felipe Calderón no era presidente. Para empezar Y para terminar. O sea, todo el proceso jurídico de Florence Cassé cuestionado no fue cuando él era presidente. ¿Él no era presidente? Era Vicente Fox. Fíjate, aquí yo creo que lo que vamos a ver es que va a surgir información muy detallada de qué tan involucrada estaba ella en estos grupos, o sea, de crimen organizado. El presidente lo que dice es, y lo que están diciendo los analistas, es que el fallo de la Corte no fue para decir que era inocente. El fallo de la Suprema Corte fue que la liberaron porque hubo una falla en el procedimiento. En el debido proceso. Sí, la Suprema Corte no determina inocencia o culpabilidad.
Entonces, toda esa información ahí está, las declaraciones de los testigos, toda la información que tiene la Policía Federal, toda la investigación que se hizo. Entonces, la información que se tiene de las personas que participan en esta organización. Entonces, va a ser muy interesante ver que surja toda la información ya al detalle que no ha surgido hasta el momento de la participación de ella. Bueno, sí ha surgido, hay testigos, hay mucho, pero por eso la sentenciaron a 70 años. De hecho, estaba sentenciada a 90 años y le redujeron la sentencia. Pero muchos aspectos de esta investigación son parte de un proceso que todavía está en curso en contra del novio de esta muchacha. Sí, o sea, hay todavía mucha información que no se ha hecho ahí un poco es por qué el novio, que hizo exactamente lo mismo, no está libre. Exactamente. Ese es un poco el tema. Sí. Bueno, aquí es cuestión como de preguntarle a la Suprema Corte por qué tienen estos fallos discrecionales. Es un asunto, ¿ves? Ya ves que también ahí hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí, claro. ¿Verdad? Si tú tienes un pasaporte de la eurozona, a lo mejor te va mucho mejor con la justicia mexicana. 17% de los impactos. El presidente Enrique Peña Nieto regresó ayer al Estado de México. Fue e inauguró, de nuevo, inauguró 3 obras. Y el discurso a lo largo del día fue este discurso que ha mantenido durante todo este arranque del 2015. Es pues mostrar retóricamente todavía los grandes beneficios de las reformas estructurales. Ayer dijo, cuando inauguró una carretera importante en el Estado de México, que ese tipo de carreteras, ese tipo de obra, que es una obra bastante importante, era resultado de la reforma financiera, porque la reforma financiera le había dado más recursos a los estados. Aquí hago subrayo esta parte del discurso porque me llama la atención que el presidente esté utilizando la reforma financiera como su caballo de batalla en un año electoral. Sí. Y me llama la atención porque es la reforma más cuestionada, o la única reforma realmente cuestionada. Entonces, una reforma... Además de la educativa. No, la educativa por un sector. Sí. No, esta es muy cuestionada porque afectó a clases medias, afectó a clases altas, generó muchos problemas, mucha molestia por elevación de los impuestos. Que además todavía no lo estamos viendo, cuando venga ya el corte de marzo y abril para presentar declaraciones, cuando se va a ver la profundidad de esta reforma. Sí. Pero digo, me llama mucho la atención porque cuando se trata de impuestos, los políticos lo que hacen es huir de este tema porque siempre es un tema muy negativo para sus objetivos políticos. Por eso, en un año electoral, sí es digno de resaltar y de preguntarnos por qué está utilizando la reforma financiera como uno de sus ejes vectores en el discurso. No lo sabemos. Electoralmente no suelen ser los impuestos una buena compañía. Bueno, 11% de los senados, ya el PRI y el PRD acuerdan sacar la reforma política para el DF, pues la habían acordado sacar en diciembre de 2013, no salió, habían acordado sacarla en diciembre del 2014 y no salió, y en esa ocasión no salió porque la propia izquierda la descarriló por una serie de artículos como mal balanceados. Había un solo artículo que tenía como 70 puntos que le cargaban ese artículo. Sí. Ese artículo con 70 posibilidades, cláusulas, pues iba a ser una maraña verdaderamente espantosa. ¿Tú crees ahora que sí va a salir? Yo tengo mis dudas, Yo creo que quién sabe. ¿No sabes por qué? Porque está muy dividida la izquierda. O sea, se han ido dividiendo. Entonces, dentro de la misma izquierda hay... Pero esta es la reforma de Miguel Ángel Mancera. Sí, pues yo sé. O sea, sí es la reforma de la izquierda, pero es la reforma
que él propuso y que él ha estado trabajando y ha estado cabildeando. Pero tendría que tener el respaldo del PRD para poder estar seguros que salga esta reforma, y Sí. el PRD se ha estado haciendo pedacitos. Sí, nada más que la Ciudad de México es el principal bastión político Del PRD. y económico. Sí. Entonces aquí es pues, una bolsa de trabajo para el PRD. O sea, no querrá el PRD quedarse sin en la Ciudad de México como un bastión. Pues yo creo que el temor ahí está. Morena viene muy fuerte para Sí, la Ciudad de México. por eso mismo tiene que fortalecerlo. Entonces, Eso es lo que yo sí, pienso. Igual ellos están pensando no en otras subestimes cosas. la capacidad de Sí, a mí nos de sorprenden todo el suicidio tiempo. masivo del PRD y de la izquierda mexicana. Que de hecho es un poco lo que trae, por ejemplo, Excelsior en su principal. ¿Qué? A propósito de estos Sí. fraticidios, digamos. es que ¿verdad? eso se sabe. La nota principal es que van a reconstruir la línea 12 del metro. Se van a rehacer 8 de 11 kilómetros. 8 de 11 kilómetros de esta obra, de esta línea 12, donde le están adjudicando la responsabilidad a Marcelo Ebrard. Me llama la atención, porque todo se le ha recargado al ex jefe de gobierno del Distrito Federal. Sí. Pero la obra fue recibida de manera formal, oficial, institucional, en octubre del 2013 por el director del metro, Joel Ortega. Entonces, si la obra estaba tan mal, es una simple pregunta como de duda, no sin ninguna información. Si la obra estaba tan mal, ¿por qué Joel Ortega ¿La recibió? recibió la obra? ¿Y sigue ahí? No lo sabes. Tan mal, que van a reconstruir 8 de 11 kilómetros, Imagínate. que va a significar, pues, 883 millones de pesos adicionales. Y eso es parte del fratricidio que vamos a ver dentro del PRD. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí en el Primer Café. Plantel Azteca abre sus puertas para los alumnos de primeros de secundaria que busquen una educación de excelencia. Del 3 al 6 de febrero se entregará la solicitud de ingreso a esta escuela de alto rendimiento. La cita es de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en las instalaciones de Plantel Azteca, ubicadas en Acueducto de Guadalupe, número 25, en la colonia Santa Isabel Tola, de la delegación Gustavo Amadero. Solo es necesaria una copia de la CURP del aspirante y un promedio mínimo de 9 obtenido a nivel primaria. No te pierdas la oportunidad de pertenecer a la institución que desde 1997 ofrece grandes oportunidades para los jóvenes. Secta judío-masónica o secta satánica. No es una religión, no es una secta ni nada que se le parezca. Es una cofradía con fines sociales muy Y específicos. de gran contenido humano. Sus símbolos de origen son muy interesantes. Cada uno significa una cosa. Sí, por La supuesto. cuadra es la rectitud, el martillo es el trabajo y el compás es la distancia que puede haber entre los La hombres. leyenda negra de los masones llegará a su fin en El Refugio de los Conspiradores. Martes 22 horas. Proyecto 40. Me siento tranquila, protegida, porque voy a dejar a mis hijos protegidos. Con el seguro de vida para jefas de familia, han sido registradas 5.400.000 mujeres. Y gracias a eso, ahora más de 8.000 niñas, niños y jóvenes que lamentablemente perdieron a sus madres, tienen garantizada su educación hasta el nivel superior. Gracias al seguro, pues terminé la prepa y ahorita voy a hacer examen para entrar a la universidad. Mover a México, Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Ser turquesa es defender la educación pública y proteger en cada salón el tesoro más preciado. Ser turquesa es reconocer en la ignorancia a nuestro peor enemigo. Es ver a México como un país grande y decir con mucho orgullo: soy maestra, soy maestra, soy maestro, soy maestro. Y somos turquesa. ¿Eres turquesa? Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas.
Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Tu maleta debe estar lista. Revisa tu coche o prepara tu boleto. Todos los miércoles emprenderás una travesía en Proyecto Viajero 40. Los tips que necesitas para vivir las experiencias más extraordinarias están aquí. Proyecto Viajero 40. Los destinos los ponemos nosotros. Tú eliges a dónde ir. Miércoles 23:30 horas. Proyecto 40. Tras una larga disputa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró las obras del proyecto comercial Dragon Mar en Cancún, Quintana Roo. La medida se tomó debido a que los responsables de la obra cometieron violaciones a leyes y reglamentos de protección al medio ambiente. Las actividades llevadas a cabo hasta hoy por los desarrolladores han deteriorado, impactado y dañado las condiciones del equilibrio ecológico, como la presentación y capacidad productiva de los terrenos forestales. Entre las irregularidades está la falta de autorizaciones para cambio de uso de suelo forestal. No se presentaron los estudios técnicos justificativos para llevar a cabo los trabajos de cambio de uso de suelo. Se afectó vegetación hidrófila de tule, se afectó vegetación hidrófila de taciste y hubo también afectación de especies enlistadas en la norma oficial mexicana 059, fundamentalmente mangle, botoncillo presente en la zona. Por eso las autoridades impusieron una denuncia penal en la Procuraduría General de la República contra los responsables de los daños. Real Estate Dragon Mart está obligada a acatar las medidas impuestas por la autoridad, lo que implica el pago de prácticamente 22 millones de pesos en multas y compensaciones por el daño ambiental que ya han causado. Ante esto, el director y socio comercial de Dragon Mar, Juan Carlos López Rodríguez, dijo que la clausura emprendida por el gobierno federal no significa la cancelación definitiva del proyecto, pues los procedimientos aún se encuentran pendientes de una resolución judicial definitiva. El proyecto, que se anunció en 2011, contemplaba la construcción de 700 viviendas, 20 naves industriales y 3,000 locales comerciales en casi 204 hectáreas en el predio El Tucán del municipio de Benito Juárez. Había enfrentado la oposición de autoridades federales, ambientalistas y algunas cúpulas empresariales, quienes habían advertido sobre daños al medio ambiente y el riesgo de prácticas desleales de comercio contra la industria mexicana. En 2012, los desarrolladores iniciaron las obras, pero los inspectores de Profepa encontraron que esos permisos no tenían nada que ver con la obra que se pretendía desarrollar en el sitio. El pasado 14 de agosto, la Profepa impuso una primera multa por 7.2 millones de pesos a los promotores del megaproyecto en materia de impacto ambiental. Pero este no es el único caso en que las autoridades han tomado medidas en algunas inversiones para la conservación ambiental. En diciembre pasado, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los nombres de algunas playas que pasaron a manos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Entre ellas, se encuentran varias de Cabo Pulmo, en Baja California Sur. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, hay tantos ángulos que hay que discutir y analizar.
En esta mesa hace más de un año hablábamos de Dragon Mart, pero desde una óptica de una preocupación por el tema del crimen organizado y de estas prácticas desleales que hablaban los empresarios. Había muchísima preocupación por un grupo importante de empresarios mexicanos de que esto se prestaría a lavado, pues que no se van a respetar la ley de impuestos y de aduanas y Fayuca. O sea, que iban a actuar como chinos. ¿Qué comentario tan político? Tan es político. Políticamente, pues, no, pues, es bueno. político, como Pues, chinos, como unos política. Sí, bueno. Unos dirían que a lo mejor políticamente incorrecto para los chinos que nos están escuchando, pero no, tiene razón, o sea, era esa percepción. Porque son las prácticas, son prácticas comerciales y empresariales que son terriblemente agresivas, que esa es una de las razones por las cuales había mucha preocupación en otros sectores. Es que van a traer a chinos aquí a trabajar, van a desplazar. Ese es un eterno discurso que dice, no vamos a traer a nadie. 700 viviendas, quién sabe para qué eran, pero iban a generar ahí un polo de desarrollo. Esa parte, para liquidar eso que es importante, pero no está en el contexto general, generó que ayer hubiera protestas muy racistas de mexicanos. Exactamente. O sea, eso no está absolutamente nada bien. Una cosa es hacer una crítica a las prácticas y es de que son chinos, pero son chinos porque así han sido durante 1000 años, ¿no? Son terriblemente agresivos, terriblemente... Pero sí, yo creo que hay un como tema de racismo, o por lo menos el gobierno chino... Pero no debe ser un asunto de racismo. Sí, pues el gobierno chino así lo va a interpretar. O sea, yo me pregunto, o sea, si tú eres el gobierno chino y ves lo que ha pasado con la licitación del tren México-Querétaro y ahora la decisión de Dragon Mart, o sea, sí hay una percepción... En Cabo Pulmo. Y también va a haber una percepción por parte del gobierno chino que diga lo que diga el gobierno mexicano de que sí ya empieza una discriminación en contra del empresariado chino. Y eso también es una realidad. O los chinos lo van a ver. El gobierno chino, que es un poco más sofisticado, va a pensar, puede analizar que este es un realineamiento de los intereses económicos de México. También, ¿no? también. Y pues estarán viendo que se les ha venido frustrando tener a México como plataforma para el mercado de Estados Unidos. Esto es la guerra comercial del siglo XXI, ¿no? Ahora, hay que ubicarlo en ese contexto. Sí. Ahora, ¿tú crees que no va a haber cuestionamientos de otros desarrollos en esa área? Hoteles y futuros desarrollos que se están proponiendo, porque va a haber no están los chinos. Pero ese es el tema, Raimundo, porque hay seguramente muchos desarrollos que se aprobaron sin necesariamente, o sea, por parte del gobierno estatal, porque aquí los permisos los dieron el gobierno del estado, ¿sí? Y a pesar de que el gobierno federal empezó desde un inicio a cuestionar todo este desarrollo, porque hay que decirlo que sí lo cuestionaron. El gobierno del estado dio los permisos y los chinos o los abogados de estas empresas chinas, abogados mexicanos, dijeron no, síganle, adelante, construyan, porque ya tienen por lo menos los permisos locales y ya vemos cómo resolvemos el tema de la federación, ya sea pagando o por lo menos ganando los amparos, porque hay muchísimas empresas que también podrían argumentarse que están, o muchos desarrollos que están en una situación similar. Ahora me voy para adelante. Este revés a Dragon Mart no es solamente un revés a esta gran inversión, es un revés para Cancún y para la Riviera Maya y para México. Yo sí creo que la Riviera Maya y Cancún en particular tienen que ir a una segunda fase de desarrollo. Es un estupendo, es el mejor destino turístico que hay en toda la costa del Atlántico del continente, por mucho. Es lo superior a cualquier destino turístico en el Caribe. La infraestructura hotelera es espectacular en toda esa zona, pero no deja de ser turismo. Es importante, es una fuente de ingreso, pero está quedando muy rezagado México en esa parte del Pacífico, de la cuenca del Caribe, frente a Miami y frente a Panamá. Panamá se ha convertido en el centro financiero más pujante de los últimos años, mientras que Miami
sigue siendo la capital de las empresas latinoamericanas. Es decir, si esa zona del país no evoluciona y encuentra otra ruta de desarrollo, de captación de recursos, nos vamos a quedar únicamente con turismo, y un turismo que cada vez va a estar siendo más competido porque cada vez hay una mayor inversión, por ejemplo, en Punta Cana, en República Dominicana, y ahora todos los desarrollos turísticos en Cuba que se van a potenciar cuando venga ya una normalización o una regularización de las relaciones económicas, cuando menos entre Cuba y Estados Unidos. Pero eso sí creo que esta noticia, más allá del caso particular de Dragon Mart, es una mala noticia para México, porque esta era una gran oportunidad para dar este brinco a empezar a competir en esas ligas donde Panamá, que era nada hace 10 años, pues se está convirtiendo en un centro financiero, en el centro financiero más importante de América Latina. Sí, sí. Vamos a ver las repercusiones. Los representantes de Dragon Mart dicen que esto no es, que todavía hay mecanismos de apelar. Creo que son los únicos que dicen que está vivo el proyecto. Sí, no, porque la mayoría, también viendo las portadas, son bastante claras, ¿no? Dicen que esto es, ya, terminal, frena, es en definitiva, según la Profepa. Entonces, yo no sé. Sí, yo no veo por dónde, ¿verdad? Oye, otra pregunta, ¿por qué no estuvo, vamos a ver la óptica política de esto, ¿por qué no estuvo el secretario del Medio Ambiente? Porque le compete a la Procuraduría. Sí, pero la Profepa es parte, pero el tema es que... Pero, sí. Sí, me entiendes, es como, entiendo, y las declaraciones y el posicionamiento tenía que darlo la Profepa. A mí se me hace muy interesante porque esto es tema de la Secretaría del Medio Ambiente, porque las razones que cierran este desarrollo tiene que ver con medio ambiente, no tiene que ver con investigaciones penales, o sea, todas las otras preocupaciones que podía haberse presentado. Es la Procuraduría. O sea, a mí me parece, no me brinco eso. Sí. Y la Profepa es la que ha llevado este tema de principio a fin. Ahora, el procurador Aro es el que se ha estado peleando durante meses con los desarrolladores del proyecto de Cancún. Ha viajado varias veces a Cancún. Esta no es una decisión que fue tomada sobre las rodillas. Y esto hay que ubicarlo en el contexto. Viene generando problemas mucho antes de que entrara esta administración y que se fueran, que estuviera dándose toda esta coincidencia circunstancial de las inversiones chinas. A ver, aquí está una pregunta un poco tramposa. ¿Tú crees que ahora de la presidencia vamos a tener este tipo de... O sea, que la presidencia se va a dedicar, Eduardo Sánchez, el portavoz de la presidencia, a dar conferencias de prensa para este tipo de situaciones de medio ambiente? O sea, lo que estoy tratando de entender es cuál es el papel del portavoz de la presidencia. Pues la verdad no sé lo que nos depara en la presidencia. Lo que sí sé es que todas las semanas nos sorprende. Sí, claro. También sé que por diseño el vocero presidencial es el vocero del presidente, no del gobierno. Exacto. Entonces, si va a ser vocero del gobierno, pues que lo nombren vocero del gobierno, porque entonces una lectura que pueden hacer los chinos y otras cancillerías es, si el vocero de la presidencia está siendo el moderador y el que presenta este tema, en realidad no es el gobierno, es una decisión del presidente. Entonces la pregunta sería, si es el vocero de la presidencia, no es el gobierno el que está clausurando, fue el presidente, es una decisión política sobre bases legales, pero viene directamente de la presidencia. Y el mensaje que se está dando es el presidente. Exacto. Yo supongo que en el interlineado ese tiene que ser el mensaje y esa tiene que ser la razón. Pero como te digo, como me sorprenden cada vez, pues igual es una confusión sobre cuál es el rol. Es que no sé, pero... yo creo, yo sí estoy confundida. Yo sí tengo una confusión sobre el papel del... Yo todavía les doy el beneficio de la duda y todavía quiero pensar que es una decisión
pensada para transmitir el mensaje adecuado, ¿verdad? No sé por qué todos se están riendo en el estudio de mí, pero bueno, quiero pensar que eso es así. Hijo, y también Raimundo Riva Palacio cree en los unicornios en el Popocatépetl. Con eso nos vamos a un corte. Es que... Con los años el deporte ha evolucionado. Los cracks han venido de otro mundo. Cientos de récords y miles de marcas se han roto. Pero una cosa sigue intacta: la pasión. Esa misma pasión caracteriza a nuestros expertos en Café Deporte Express. Lunes a viernes, 19:45 horas. Proyecto 40. Gracias a tu ayuda, este 2014, unidos, hicimos más. Este año, Movimiento Azteca y Nacional Monte de Piedad ayudaron a la Cruz Roja Mexicana para adquirir 80 nuevas ambulancias. Este resultado es el esfuerzo de tu solidaridad. Hoy queremos darte las gracias. Movimiento Azteca y Nacional Monte de Piedad. Decidimos ser la oposición, decidimos ser de izquierda. Decidimos luchar día a día, decidimos ser de izquierda. Decidimos defenderte, decidimos ser de izquierda. PT, orgullosamente de izquierda. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa, es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga distancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más. PRI. Hay gente que dice que negocio y familia no se combinan. Pero aquí, 3 generaciones opinan lo contrario. ¿Qué tienes? El cartel de la noche en que Lincoln fue asesinado. Rick, trajeron a un Chomley que te puede interesar. ¿Qué traes ahí? Una máquina de electroshock portátil. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeño. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. El Servicio Meteorológico Nacional las calificó de históricas y monstruosas, mientras que alcaldes dicen que se puede esperar lo peor. Son las tormentas invernales más intensas que se han registrado en Estados Unidos en los últimos años y que mantienen en alerta a todo el territorio norteamericano, desde el norte de Nueva Jersey hasta el sur de Maine, donde hay riesgo de que las comunidades sean sepultadas hasta con 2 metros de nieve. Las advertencias también incluyen a Filadelfia y llegan hasta Canadá. Las nevadas están acompañadas de lluvia incesante y vientos que superan los 100 kilómetros por hora, lo que empeora la situación. Everything we know so far makes clear you can't underestimate this storm. This is not a typical storm. It's going to... Hay cerca de 5,000 vuelos cancelados y está prohibida la circulación de vehículos, excepto de emergencia. Las calles están completamente congeladas, hay problemas de energía y transporte. Son al menos 50 millones los afectados. El alcalde neoyorquino advirtió que la emergencia continuará hasta que las condiciones meteorológicas sean mejores. We'll be constantly monitoring the storm and its path. We're in constant touch with the National Weather Service. We also know that storms are unpredictable. They can change, they can get bigger, they can get smaller, they can get faster. Mientras tanto, autoridades han suspendido clases y se ha pedido a los habitantes evitar salir de casa. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
A ver, Raimundo, tú has vivido tú viviste en Boston, yo también viví en Boston, he vivido en Washington. Y hay que como describir qué pasa en estas ciudades cuando hay este tipo de tormentas. Y lo digo con mucha tristeza, porque yo pensaba viajar el día de mañana a Boston a un evento académico que va a estar cancelado. O sea, no hay forma. Ya las escuelas, las universidades llevan 2 o 3 días que ya automáticamente cancelaron las escuelas. Llevan más de 7, hay que decir la producción, ya desde que hicieron esa nota, yo creo que ya son como 7,000 vuelos que llevan cancelados. Aunque estas ciudades tienen una muy buena infraestructura para responder a este tipo de tormentas, de todos modos, estas ciudades literalmente quedan cerradas por 3 o 4 Bueno, de hecho, 3 o 4 días. De hecho, algo que no existía cuando tú o yo vivimos en toda esa región es que el equivalente a Protección Civil en México, que es la Administración Federal para Emergencias, el FEMA, famoso FEMA, tiene inclusive un manual para tormentas de nieve. Sí. Entonces, varios periódicos en Estados Unidos están difundiendo los tips para este manual, los tips para esta tormenta invernal, y el manual lo que dice es que se tiene que tener una reserva de cuando menos 3 días de alimentos, de abasto de alimentos no perecederos. Sí. Entre los 2 puntos que subraya mucho que debe de tener son leche para infantes y comida para perros. Comida para perros. Muy curioso, por lo que puede generar un perro. O te acabas comiendo el perro, entonces. ¿Sabes que sacaron un meme de CNN diciendo ya la gente empezó a comerse los perros? Porque, o sea, ya llegó un grado de exageración en las redes. Fíjate los hábitos de alimentación de los niños en Estados Unidos. Dicen también que deben de tener reservas de queso parmesano. Entonces, ¿y queso parmesano? Como que ¿para qué, verdad? Bueno, queso parmesano porque dicen que después de varios días la necesidad de los niños por el queso parmesano puede convertirse en una crisis hogareña. Sí, claro. No tengo la más mínima idea de lo que están hablando, pero esto es lo que dicen este tipo de recomendaciones. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente, cuando hay nevadas, hablábamos de nevadas de 2 metros, en la zona norte de Estados Unidos, en Canadá, 2 metros es como un patrón normal para estos tiempos del año. Aquí lo que se añade es tormenta y vientos. Los vientos son muy fuertes. Y posibles inundaciones. Que también y rayos. Porque empieza el deshielo. Sí. Esa es la razón. No está totalmente congelado. Por eso hay agua, hay nieve que se está licuando rápidamente. Es un fenómeno que suma algunos factores. Ahora, normalmente lo que tienen las ciudades, que es la infraestructura, es que salen muy temprano los vehículos municipales para tirar químicos sobre la nieve y abrir el camino en las banquetas y calles principales. Sí. Y luego en los condados también pasan por algunas calles importantes de los condados, no las grandes avenidas, con químicos que rompen el hielo. Y normalmente las personas en sus casas, que estamos hablando en suburbios, levantan el hielo. Aquí estamos hablando de ciudades donde no son suburbios, los suburbios se resuelven su vida de otra manera. Aquí se está hablando de abrir las rutas para emergencias en las ciudades. No hay aviones. Tú me decías que mientras daban esta información ya había 2,000 vuelos adicionales cancelados en esa zona del país. Está paralizada en toda la zona académica, todas las universidades Ivy League, todas las universidades de élite consideradas Ivy League que empiezan en la Universidad de Pensilvania están cerradas, porque no se puede y las escuelas y el trabajo, todo. Entonces, de nuevo, yo no recuerdo la combinación de lluvia, viento y nieve. Es una tormenta, aunque no cumplió con las expectativas en Nueva York de récords históricos, parece que en el área de Massachusetts, en el área de Boston, parece que sí. Va a ser se va a considerar esta tormenta histórica. Y estamos hablando no estamos hablando de los factores del viento.
No. Porque los factores del viento, por ejemplo, en una ciudad como Boston, que está junto al Atlántico, pues 10 grados bajo cero se sienten como 25 grados bajo cero, donde el aire cruza la piel. Sí. ¿Va? Oye, quiero que veamos esta nota porque hubo unas declaraciones muy interesantes del expresidente cubano Fidel Castro, quien hizo en una carta referencia al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Veamos lo que dijo. El expresidente de Cuba, Fidel Castro, aseguró que desconfía de la política de Estados Unidos. Sin embargo, respalda el acercamiento entre Washington y La Habana, impulsado por su hermano, el mandatario Raúl Castro. En una carta enviada a la Federación Estudiantil Universitaria, el líder de la Revolución Cubana afirmó que siempre defenderá la cooperación y la amistad con todos los pueblos del mundo, entre ellos los de sus adversarios políticos. Por eso aseveró que apoya la solución pacífica y negociada a los conflictos conforme a las normas internacionales. El documento dado a conocer por el diario estatal Granma fue escrito a propósito del 70 aniversario del ingreso de Castro a la Universidad de La Habana. Fue leído íntegramente por un estudiante durante un acto de la institución y transmitido por la televisión estatal. Fidel Castro no se había pronunciado sobre el acuerdo realizado el pasado 17 de diciembre entre Estados Unidos y Cuba para retomar sus relaciones diplomáticas. Tampoco se había expresado de las negociaciones iniciadas la semana pasada en La Habana entre ambos países que daban fin a más de 50 años de alejamiento. Se conoce que estas naciones celebrarán próximamente una nueva ronda de diálogos en una fecha que aún está por confirmar por parte del gobierno norteamericano. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, yo interpreto esto como cuestionamientos internos dentro del mismo gobierno cubano de la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba y había la necesidad de una declaración de Fidel Castro. Me parece muy interesante la forma en que salió una carta, no se ha visto Fidel Castro ¿Cómo desde estará hace su estado un año, de salud? ¿Cómo estará su estado de salud? Que primero reacciona mes y medio después, o sea, lo que sugiere que no podía realmente hacer nada, ¿va? Y ahora reacciona a través de un comunicado. O sea, tampoco se ve, no sabemos cómo está la salud de Fidel Castro, si podemos inferir que no está en su mejor momento. Oye, hay varios tweets que queremos compartir con ustedes esta mañana. Alexia Barrios nos comenta cómo ven que el PRI busca postular en Guerrero a Ríos Peter o a Javier Saldaña, experredistas. El mundo al revés. Yo de los comentarios de Ríos Peter es que fue tajante, que él no se iba a lanzar a una candidatura por otro partido. Ayer lo volvió a reiterar, dice, yo no voy a ir por otro partido, no voy a contender por la gubernatura de Guerrero. Eso es lo que sigue diciendo el senador Ríos Peter. Javier Saldaña, que es el rector, sí se está moviendo de una manera importante para lograr la candidatura, dice Alexia Barrios del PRI. Yo no sé, se supone que Añorbe es, o sea, todo nos indica que Añorbe hay varios, ahí hay varios, dice que sería la candidata, que en febrero, que en unos cuantos días se va a definir, pero algo debe estar teniendo de fortaleza el rector Javier Saldaña, que ayer ya comenzaron a circular fotografías de él con José Luis Abarca. Entonces digo, bueno, cuando ya se ocupan en tratar de desacreditarlo por una fotografía que parece que José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, se retrató hasta con los Reyes Magos en el Alameda, se retrató con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, una fotografía realmente ya no, una fotografía de esa naturaleza, con una persona que estaba en el cuerpo político, en un estado, pues realmente no debe de ser tomada de ninguna manera como un punto de referencia, para ningún caso. De cualquier manera, es una forma como, dicen, se abre un camino para desacreditarlo, pero sí que tampoco está ajeno a este tipo de temas. Por eso sí me llama la atención el comentario de ella, porque coincide con el inicio de este tipo de reacciones en las redes sociales. Por otro lado, Eduardo Ruiz también nos manda un tuit donde dice: coincido con una mayor inversión extranjera en la zona de la Ribera Maya,
pero sin corrupción. Dice, los chinos son los más corruptos. Hay una historia que avalan de alguna manera este comentario. Oye, yo quiero retomar algo que vino en la portada del País que me impresiona. Sale en la portada del País este titular: conmoción en México por el asesinato de un periodista. Están hablando de Moisés Sánchez, asesinado, que encontraron su cuerpo en Medellín. Están acusando al presidente municipal de haber participado. Lo que me parece muy interesante es que ese titular, el País habla de conmoción, pero la verdad eso no se vio reflejado en los medios de comunicación acá en México. ¿A poco no? A mí me sorprende. Les vamos a informar, casi cuando empezábamos esta emisión hubo un atentado terrorista en Trípoli, la capital de Libia. Bueno, hubo un coche bomba en el hotel más popular entre extranjeros, es el Hotel Corintia, que tiene una entrada espectacular, es Hotel Corintia en Trípoli, que van muchísimos turistas. Bueno, los turistas lo prefieren ahí, pero también diplomáticos. Es, yo creo que el mejor hotel en este momento en Trípoli. Al menos 6 personas ya murieron en este asalto y en este ataque. Sí se vincula ya de manera informal al grupo de ISIS, pero todavía no hay más información sobre este atentado terrorista de esta mañana. Bueno, con esa nota nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Primer Café, Raimundo. Hasta mañana. Hasta mañana.